estaron conmigo ya tengo mi segundo grupo. Pero a mí no me gustan las diapositivas, así que necesito que saquen su cuaderno porque esto es aprender a interpretar los exámenes, ¿no? Y si están muy atrás, les necesito que se pongan adelante porque si no, no van a entender nada. ¿Y qué más? ¿Me das permiso? No. Ah, ya me voy. Miguel. No, pero pónganse ahí. ¿De qué está hecho? Ustedes son de quinto. ¿Lleva huevo o no lleva huevo? Ahí lo vamos a ver porque es tema de puto de Y no se les pone a los niños. Y no se les pone a los niños. Pero que son alérgicos al huevo. Es que yo un niño alérgico al huevo. ¿Ustedes ven alguna materia que se llama interpretación a la clínica? No. Nada. Ok, vamos a partir de cero. Okay. Va, perfecto. Hay algo que creo que no les estaba comentando a los que están ahorita conmigo es que pues no se les enseña ahí la integración entre las ciencias básicas y la clínica, que es algo súper importante. Porque ya a esta altura, sin aplicar conocimientos básicos de fisiología, bioquímica, anatomía, farmacología, y que pretendemos hacer medicina sin saber lo que es normal. Y muchas veces, le digo, no, ustedes ahorita todavía están en periodo de aprendizaje, pero muchas veces médicos trabajan en unidades de salud, en clínicas parroquiales y todo, mandan a los niños o a personas con una interpretación súper errónea de la función renal. Y no solo la función renal, sino que todas las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos ver y analizar exámenes y no pacientes. Entonces, les traía una cosa bien simple. Para ustedes, esta creatinina ¿es normal o no es normal? ¿Quiénes dicen que es normal? Levanten la mano. Ah, que no es de pena. Ok, ¿y quiénes dicen que no es normal? ¿Quiénes dicen que no es normal? O sea, ¿por qué es normal? Es normal porque cuando yo lo mando a Analisa me sale que es de 7.7 a 1.2. Por eso es normal, por este rango. Ok, esto está total, no puede estar más equivocado. ¿Por qué? Porque esto es normal para un paciente de ¿qué? De 18 años, 170 centímetros, con un peso de 70 kilos. Entonces, si yo solo veo esto y me lo reportan en un niño de 2 años, ¿es normal o no es normal? Obviamente no es normal. Entonces, ¿qué tengo que yo saber para interpretar todas las partes de la función renal? Lo primero, ¿cuánto tiene edad mi paciente? ¿Ok? ¿Cuánto tiene edad mi paciente? ¿Cuánto pesa mi paciente? ¿Cuál es la talla de mi paciente? ¿Cuál es el contexto clínico de mi paciente? ¿Ok? Cuando veíamos, yo me acuerdo que esto me tocó darlo cuando veía cuando estaba viendo la parte de fisiología y explicábamos toda la parte de la función renal. Pero la creatinina depende de qué. ¿Qué es la creatinina? ¿Cómo? De la degradación del músculo. Ok, entonces depende de masa muscular. Ok, depende de... Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente en estado de desnutrición? Voy a tener una menor masa muscular, ¿no? Entonces, si yo tengo menor masa muscular, voy a tener un valor inferior al de creatinina que tiene, porque yo me puedo alegrar cuando yo veo que el paciente
Imagínense en el contexto de un paciente que tenga la misma edad, 2 años, y me reportan que tiene 0.15. ¿Okay? Y vienen y le preguntan, doctor, ¿es normal tener 0.15 miligramos por decilitro de creatinina? Y van a decir sí o no. No es normal. ¿Por qué? Porque obviamente esta creatinina es de un paciente prematuro. Entonces, tener creatinina baja no siempre quiere decir que estoy súper bien, soy un metahumano, me funciona súper bien el riñón. Y aquí va la parte de saber interpretar conceptos básicos como lo es la tasa de filtrado glomerular. ¿Okay? ¿Qué estima la tasa de filtrado glomerular? Ok. La tasa de filtrado glomerular se representa en qué unidades? ml por minuto por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que una determinada cantidad de líquido en un minuto va a pasar en una superficie específica. ¿Ok? Esto es estimación. Esto no es realmente lo más específico, sino que la tasa de filtrado es una estimación de biomarcadores, que son, o sea, que infieren. Hay formas directas de determinar la función renal más específicas, si la hay. Obviamente son métodos un poquito más complicados, pero nos da un panorama, ¿no? Entonces, hoy está súper de moda la parte de usar calculadoras médicas, ¿no? Ok, entonces ya no se acostumbran a aprenderse las fórmulas. ¿Dónde están los de mi grupo anterior? Ahí están. Ellos les pueden explicar las fórmulas y la diferencia entre las fórmulas que están actualizadas y las que están desactualizadas. ¿Ok? Pero como les prometí que no lo iba a pasar, no lo voy a pasar. Entonces, las calculadoras ocupan una fórmula que es Schwartz, pero es la modificada por Bedside. El problema de la modificación de toda de la fórmula, que no estoy en contra, porque obviamente tenemos que avanzar. El problema es que es después de un estudio que se realizó y se determinó cambios de constantes, o sea, constantes dentro de una fórmula. Y se determinó que la constante para todas las edades, sin importar, era 0.413. Okay. Anteriormente, nosotros habíamos aprendido que para calcular la tasa de filtrado glomerular por Schwartz, nosotros necesitamos conocer el grupo etario de mis pacientes. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo nuevo, ¿okay? Esto es lo nuevo, estas son las fórmulas que están en todas las calculadoras. Ahorita lo vamos a la constante, ¿no? Y esto es lo que nosotros deberíamos seguir usando y después les explico por qué. Porque las constantes van a cambiar si el paciente es prematuro, si el paciente es menor de 1 año, si el paciente es de 2 años a 12 años y si el paciente es mayor de 12 años pero es masculino y mayor de 12 años y es femenino, ¿no? Entonces, pacientes prematuros, constante, 0.33. Menores de 1 año, 0.45. De 2 años a 12 años, 0.55. Mayores de 12 años, pero que son masculinos, 0.7. Y mayores de 12 años, que son femeninos, 0.57. Entonces, cuando se hizo esta parte de la estimación de la tasa de filtrado glomerular en la parte pediátrica, se estudió por grupos etarios y se determinó las constantes, ¿no? Pero, para simplificar, se empezaron a hacer estudios y se cambió el método de procesamiento de la creatinina. Con ustedes, no sé si en alguna materia lo llevaban al laboratorio o los enseñaban así como cómo procesar las muestras y cosas así, ¿no? Bueno, entonces
los exámenes de laboratorio se procesan de diferente manera. Nosotros, arcaicamente, todavía seguimos procesando nuestra creatinina por un método que se llama el método de Jafene, que es por colorimetría. ¿Ok? Entonces, cuando hicieron la modificación de Schwartz, lo que hicieron es cambiar el procesamiento de la creatinina a un método enzimático. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo la máquina de procesamiento enzimático, yo no puedo entrar en esta constante. Entonces, si yo no puedo entrar en esta constante, yo no puedo ocupar las fórmulas que tienen las calculadoras. Yo no les digo, no las ocupen para otras cosas. Simplifica, sí. Pero tenemos que saber y aplicar lo que nosotros tenemos, porque si no, entramos a un sesgo. La fórmula no se modifica, o sea, la fórmula sigue siendo la misma, que es la tasa de filtrado glomerular va a ser igual a la talla en centímetros por la constante entre la creatinina sérica. La fórmula tanto de Schwartz modificado por Bedside o Schwartz antiguo sigue siendo la misma, lo que cambia son las constantes. Pero aquí vamos a ver el por qué puede generar sesgo a la hora de interpretar. ¿Alguna vez han escuchado mencionar la escala de Cadigo? Cadigo. Ok, Cadigo tiene varias etapas o estadios que van del 1 al 5. El 3 se subdivide en A y B, y lo último de la actualización es que ya tiene grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la albuminuria, ¿no? Pero eso da tu estimación de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente de 17 años con una talla de 150 centímetros y una creatinina de 0.98? Ok, entonces si quieren ustedes de acá ocupen esta, o sea, esa constante, y ustedes de acá ocupen la anterior y vemos la diferencia entre la tasa de filtrado glomerular. Masculino. Perdón. ¿Ya lo tiene? ¿A ustedes les da? 107. Ok, entonces de este lado tenemos 107 y a ustedes les da 63. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 63. Ok, 63. Ocuparon esta, ¿no? Ok. Sí. ¿Ven la diferencia entre ocupar una calculadora y ocupar la fórmula que corresponde según el procesamiento adecuado? O sea, eso te cambia el diagnóstico, ¿no? Te cambia la referencia, porque aquí obviamente vos le decís, mire señor, que usted tiene enfermedad renal crónica, lo vamos a mandar al nefrólogo. Y aquí usted le dice que su tasa de filtrado está normal. Entre más talla y más años tiene un paciente, más se nota la diferencia del sesgo que hay entre ocupar una fórmula y otra fórmula. Porque si pudiéramos hacer el mismo ejemplo con un paciente, pónganle que tenemos un paciente de 3 años que tiene una talla de 120 centímetros y tiene una creatinina de 0.75. O sea, lo mismo, ustedes, ahora si quieren hagamos al revés, ustedes hagan esto y ustedes hacen esto. ¿0.75 o 76? ¿Cuánto les da? 75 es 67. 66.08. 66.08. 66.08. Ok, ¿y ustedes cuánto les da? 88. 88 sin punto. 88. Ok, va, perfecto.
disminuye como el intervalo o la diferencia disminuye considerablemente a el paciente que teníamos de 17 años con mayor talla, ¿no? Pero sigue variando en el estadio que ustedes lo van a poner al paciente. Y obviamente eso implica que el seguimiento no va a ser el mismo, el tratamiento no va a ser el mismo, toda la parte dietética no va a ser lo mismo porque, o sea, en la enfermedad renal crónica cada uno de los estadios que tiene la CADIGO se tratan de manera diferente. Entonces, realizar de manera correcta toda esta parte de ejercicios, o sea, es muy cómodo hacerlo en calculadora, obviamente, pero yo tengo que también saber cuándo voy a replicar algo. Hay una cosa que es súper interesante en la parte de los estudios publicados, ¿okay? Entonces, se me ocurre, yo puedo empezar a publicar estudios que a lo mejor mi variable o mi grupo sea muy corto, ¿ok? Entonces yo agarro que aquí a 10 personas y digo que a 10 personas de aquí no les gusta el aguacate. Les digo que no les gusta el aguacate porque yo detesto el aguacate. Entonces yo vengo y yo publico y yo digo a los estudiantes de quinto año de la Nacional no les gusta el aguacate, ¿ok? Entonces yo empiezo a investigar y a lo mejor busco cosas en común de ustedes y digo, por esto no les gusta el aguacate, ¿ok? Pero mi población es muy pequeña. Entonces a lo mejor yo sesgué mi estudio y yo dije, voy a agarrar a los que no les gusta el aguacate porque yo quiero dar un resultado y yo quiero expresar un resultado. ¿Por qué? Porque como yo como investigador a mí no me gusta el aguacate y yo quiero decir por qué. Pero si yo agarrara a toda la población, muy probable que a esos que no les gusta el aguacate sea un porcentaje muy pequeño a diferencia de los que sí les gusta. Entonces cuando yo tomo estudios con una población bien baja o con un sesgo del entrevistador y el estudio más grande que tuvo ese sesgo y el problema es que cambió mucho el chip del pensamiento médico es el estudio que se hizo del autismo con las vacunas, ¿ok? El estudio que se hizo del autismo con las vacunas, que obviamente fue publicado, lo publicaron en el New England y todo, era muy famoso. Ese estudio estaba totalmente manipulado. ¿Manipulado por quién? Por el observador, por el investigador. ¿Por qué? Porque quería dar su punto, ¿ok? Entonces es bien fácil que yo diga, voy a agarrar a 10 niños autistas que están vacunados, ¿ok? 10 niños autistas que están vacunados, entonces yo voy a decir que lo que tienen en común es que están vacunados. Entonces, cuando yo leo, tengo que aprender a replicar. Es el problema de todas estas partes de las calculadoras médicas, es que muchas están diseñadas para interpretaciones de estudios que todavía nosotros no hacemos o procesamientos que nosotros no tenemos. Entonces empezamos a tener un sesgo médico. Y yo les digo porque, o sea, los residentes también ocupan eso, pero no se acostumbran a eso. Yo lo que hago cuando pasan visita conmigo, les borro las aplicaciones. Pero ustedes tienen que aprender a interpretarlo de esta forma. No sé si ahí tienen dudas. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vale. Entonces, hay algo súper importante. Dime. ¿Hasta qué edad se va a dejar de utilizar y utilizar la demás? Ahí genera bastante porque cuando Schwartz hizo toda esta parte de las constantes, se metía prematuros, pleca, desnutridos. Y entonces vale mucho la parte del cálculo de IMC, el cálculo de cómo está el estado nutricional del paciente, porque obviamente tenemos, o sea, Nelson te dice que el paciente de un año tiene que pesar 10 kilos, ¿no? Como la regla, al año 10 kilos, después del año tienes que ir sumando 2 kilos, o sea, que el paciente que tiene 2 años tiene que pesar alrededor de 12 kilos, 14 kilos, así es la forma más fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un niño que tiene 1 año y pesa 5 kilos? O sea, está dentro de la categoría de desnutridos. Entonces, ahí podría aplicar yo la fórmula de punto 33. Pero esos pacientes tienden a generar hiperfiltración. Cuando ustedes ven la parte de la escala de CADIGO, ven que dice grado 1, que va de 90 hasta... ¿Hasta cuánto? No es 100. ¿Ah? No, o sea, me dice de 90 a... ¿Cuánto es lo normal?
120. Arriba de 120 es hiperfiltración. ¿La hiperfiltración es normal? No. Si ustedes leen, dice muchos artículos que la hiperfiltración es el primer signo de daño glomerular o el primer signo de daño renal. Entonces, si yo tengo un paciente que toda mi vida tiene 175 ml minuto por metro cuadrado, entonces yo le voy a decir, mire señor, fíjese que usted está súper bien porque usted es un metahumano y sus riñones funcionan más de lo que deberían funcionar. ¿En qué pacientes yo puedo tener hiperfiltración glomerular? Desnutridos, prematuros. Hay un concepto súper importante de algo que se está estudiando, que es como la programación de las enfermedades crónicas. La programación de las enfermedades crónicas es como el chipeo que tienen todos los pacientes durante la etapa embrionaria, que dice, o sea, todos estos factores de riesgo que pasaron en el embarazo, todos estos factores de riesgo que pasaron durante pues, el periodo de nacimiento, etcétera, o el periodo de neonatos, influyen en tu salud cuando sos adulto. Okay. Lo empezaron a estudiar por la parte de los prematuros. Recordemos un poco de embriología. ¿Okay? ¿A qué semana se termina de formar embriológicamente el riñón? Ajá. ¿A qué semana se empieza a formar el riñón? No, tienen que recordar porque esto es súper importante, por eso les digo, aquí vamos a aprender a integrar la ciencia básica con la clínica. ¿Ok? A la cuarta semana comienza y termina alrededor de la semana 36, semana 37. ¿Por qué creen que es importante saber en qué momento termina toda la parte embriológica del riñón? Porque yo puedo tener pacientes prematuros, ¿ok? Entonces, hay un periodo que es el periodo de máxima formación de nefronas, que es de la semana 18 a la semana 24. Algunos artículos te dicen que puede extenderse, pero la mayoría concuerda que ese es un periodo súper importante y vital. ¿Por qué? Porque determina la masa nefronal. Y hay un concepto que ahorita se está tomando en la parte de los prematuros, en toda la parte esta de la programación de enfermedades, que es la oligonefronia. La oligonefronia es menor cantidad de masa nefronal. Te dicen que podemos llegar hasta 1.2 millones de nefronas en total, ¿no? Pero cuando yo tengo prematurez, cuando yo tengo bajo peso, cuando yo he tenido alteraciones durante el embarazo, yo voy a tener una disminución de la parte de las nefronas. ¿En qué implica eso? Que existe un mecanismo compensatorio que se llama hipertrofia compensatoria de las nefronas residuales. Y eso quiere decir que las nefronas que sobrevivieron, que funcionaron, se van a hipertrofiar para hacer la función de las nefronas que no se formaron. Eso es igual a hiperfiltración. ¿En qué pacientes yo tengo hiperfiltración? En los pacientes que tienen hipoplasia renal, hipotrofia renal, agenesia renal. Es normal que yo tenga. Por cierto, mañana va a haber, no sé si lo han dicho, mañana hay una anátomo. Entonces vamos a hablar del síndrome de Ovira. El síndrome de Ovira es, les adelanto, es un síndrome que tiene que ver con la alteración embriológica a nivel de los conductos de Wolff y los conductos mullerianos. Entonces, tiene que ver con toda la formación del aparato genitourinario y con la formación del aparato renal. Va a estar súper interesante. Y le digo, esa es la parte importante de no olvidar embriología. O sea, porque nunca te dicen, sí va a ser. Yo llegaba al concepto desde mi experiencia personal, que me tocó volver a repasar toda esta parte. A mí siempre me gustó fisiología, bioquímica, siempre me gustó. Pues cuando yo estaba haciendo pediatría, y en los capítulos, lo primero de pediatría es toda la parte genética, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿por qué me voy a aprender esto si la verdad es que yo nunca lo voy a ocupar? Llegué a México y mi primer examen fue de genética. Genética de toda la formación embriológica del riñón. Obviamente me dieron una gran repasada y dije, esto no me vuelve a pasar.
Entonces aprendí a estudiar, aprendí a integrar toda esta parte. Y nuestras clases eran así con una pizarra. Te hacían hacer diapositivas y te decían, apaga tus diapos, explícame cómo funciona el glomérulo. Porque así se aprende. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con la creatinina no hay problema. ¿Sí? Vamos a pasar a la parte más importante y más básica en la que falla casi el 90% de los médicos salvadoreños, que es la interpretación de el examen general de orina. El examen general de orina, y no me dejarán mentir, la mayoría de personas siempre es como, no tiene infección, bye, ¿no? Está deshidratado, bye. Pero la mayoría ve un paciente con una intensidad. Llegan, ya están en su primer día en el servicio social, va a llegar, dice que le traigo este examen. ¿Qué hago? ¿Qué tiene? ¿Qué nos falta? ¿Qué fue lo primero que les mencioné para interpretar exámenes? La correlación, Contexto. El médico no tiene que interpretar estudios de laboratorio, el médico tiene que integrar los estudios de laboratorio a la clínica del paciente. Porque después mandan un montón de exámenes y después no saben dónde meterlos y a lo mejor no tienen ningún síntoma. O sea, es normal que yo tenga ANA positivo, sí, puedo tener ANA positivo y no solo por eso tengo una enfermedad inmunológica. El ANA positivo puede estar en cualquier cosa, incluso hasta en infecciones, ¿no? Es normal que cierto porcentaje de pacientes en algún momento de su vida va a tener anticoagulante lúpico débil positivo, sí, y eso no significa que usted tenga lúpus. Si no tiene síntomas, no. Pero ve el anticoagulante lúpico, lo busca ahí, hoy ya no es Google, ¿verdad? Hoy lo ponen en ChatGPT y les dice, no, usted tiene lúpus. Y ahí se empieza a ver un día que fue a la playa y medio se asolió y dijo, no, si tengo rash malar y toda la paja. Entonces, ¿qué tiene? Primero, saber de quién es. ¿Ok? Imaginémonos que es de un paciente de 1 año. La talla de un paciente de 1 año, o sea, un niño previamente sano, ¿no? Y llega a su control y la mamá le dice, fíjese que le tomé un examen general de orina porque nunca le había tomado, porque así son los papás. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Y le digo, fíjese que yo metí ese examen y dice que usted me tiene que dar medicina. ¿Usted qué le dice? ¿Está normal o no está normal? No, miren, ustedes están en el periodo más bonito de la medicina, que el periodo más bonito de la medicina es ser estudiante, porque yo puedo decir una burrada y no voy a matar a nadie. Entonces, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo. O sea, yo siempre les digo que históricamente ha habido una división entre la opinión del estudiante y la opinión del tutor. O sea, que si ustedes dicen algo, son sacrificados, son humillados y todo eso. No, realmente tienen que ir perdiendo el miedo, porque es bien triste que lleguemos a ser R2, R3 y nos dé pena decir nuestra opinión en una parte de una ronda clínica. Y ustedes, si han venido a una anatomoclínica, pueden ver, o sea, les da pena hablar, les da pena preguntar. ¿Por qué? O sea, somos médicos, o sea, ellos ya son doctores, están haciendo una especialidad, pero ustedes están en la etapa donde tienen que cuestionar todo y tienen que preguntar por qué, y tienen que dar su opinión. Y pueden equivocarse, sí, no lo van a saber todo, pero aprendan, y esa parte es súper importante, empiezan a perder el miedo a hablar en público, porque va a llegar un momento en el que les van a decir, mire, pues que usted tiene que dar una conferencia en otro país, no voy a ir porque a mí me da miedo hablar. No, o sea, por eso los salvadoreños perdemos muchas oportunidades en el ámbito de medicina,
porque no nos acostumbran a dar nuestra opinión. Entonces, está normal. ¿Por qué está normal? ¿Tiene algún síntoma? Previamente sano, ¿no? La mamá dijo, fíjense que nunca le he tomado y le tomé y aquí se lo traigo. Y yo le exijo que me dé medicamento. Pero para que está manejando o no sé, pero claro. ¿Ok? Solo puede ser inflamación. ¿Papá vieron esto? ¿Vieron esto? Y vieron esto. ¿Qué tiene? No tengan miedo. ¿Qué tiene? Ok, ¿quiénes dicen que tiene una infección del tracto urinario? ¿Quiénes dicen que no tiene nada? ¿Y los demás? ¿Tiene algo? No tengan miedo, hombre. Quizás a la hora de tomar el examen no lo hicieron de manera adecuada porque se requiere una limpieza previa a tomar el examen. Ok, válido. Pero fíjense que la mamá es súper quisquillosa y lo hizo súper bien. Ajá. Entonces ya lo primero así es, chale, ya lo que tenía pensado ya no es. Okay. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué es? Vamos. Leve infección de vías urinarias. A ver, Tengo una duda. dígame. ¿Qué significa EL? Esta es la leucocitaria. Ok. Le digo porque les va a pasar. Dime. Una hipo asintomática. Ok, ya tenemos la primera respuesta que es una hipo asintomática. ¿Este es el nombre correcto? No, se llama bacteriuria asintomática. Hipo o infección es cuando yo tengo síntomas. Si yo no tengo síntomas se llama bacteriuria. Okay. ¿Pero está bien? Con respuestas no incorrectas, con respuestas que no, también sacamos un poco de conocimiento y vemos el por qué no se llama así. ¿Ok? Pero no tengan miedo a decir su opinión. Aquí, del lado derecho, del público. Yo siempre les pregunto, de verdad, ¿verdad? Y no me voy hasta que me hagan una respuesta. Sí. Ajá. Es que con esta parte se van a topar mucho. Tienen que aprender a tener juicio médico y a lidiar con los pacientes. Ahorita estamos en una época en la que el paciente va a buscar todo en internet y le va a llegar con su diagnóstico y le va a decir, doctora, yo me hice estos exámenes y yo tengo esto. Y ahí dice que usted me tiene que dejar esto. Por miedo a la parte legal, demandas y cosas, muchas personas acceden. Por ejemplo, el concepto ese de, yo creo que lo han usado, incluso a lo mejor a ustedes se lo dieron o a lo siguen pensando, que dicen, a mí me da mucha gripe, voy a tomar vitamina C. Sí, ¿no? Y está súper famoso esta cosa charlatana de sueroterapia, que dicen, voy a tomarme un suero, una cosa que se llama cóctel de Meyers, que no tiene nada de evidencia científica. También esto de voy a tomarme un suero súper vitaminado para que no me vuelva a dar gripe jamás. La vitamina C no interviene en ningún proceso biológico para disminuir las infecciones del tracto respiratorio. Nada. Es más, megadosis de vitamina C pueden ser perjudiciales porque la vitamina C llega al hígado, empieza a generar la producción de oxalatos, los oxalatos se acumulan en el riñón y genera cálculo. ¿Se le quitó la gripe? No, le va a dar gripe, lo único que previene que usted se muera de una influenza es que se vacune. ¿Me entiende? O sea, doctor, fíjese que necesito vitaminas para que el niño le dé hambre. ¿Quiénes no crecieron tomando, no sé, las cositas estas de los picapiedras, de los Arimaniacs, no? Es que él, y siempre comparan y dicen, es que él sí creció porque a él sí le dimos vitamina y a él no creció porque a él no le dimos. O sea, las vitaminas no generan apetito. Existen estimulantes del apetito que tienen a base de ciprofloxacina, pero la ciprofloxacina tiende a estimular el comportamiento de los niños, o sea, se vuelven violentos. O sea, yo prefiero tener un niño pacífico, delgado, que un niño gordo, violento. O sea, la verdad, y así les tienen que decir a los papás. ¿Qué tiene?
En el contexto clínico, le estoy diciendo, no, el niño está asintomático. Se lo tomé porque se lo tomé. Primera hora de la mañana. Infección leve de vías urinarias. No existe, y aquí es lo que yo iba, no existe infección leve. O sea, alguna gente dice que tiene una infección chiquitita. No existe, o sea, o tiene infección o no tiene infección. Y puedes deshidratar por deshidratación. Es la primera orina de la mañana. Y había, o sea, la toma fue hecha correctamente, que Sí. había sacado el primer Sí. No tiene nada. No tiene nada. Porque históricamente les enseñan y les dicen leucocitos y esterasa leucocitaria. Ay, tiene infección. No. La leucocitos y la esterasa leucocitaria es producto de inflamación. Yo puedo convulsionar y puedo tener esterasa leucocitaria y leucocitosis. O leucocituria es el término correcto, ¿no? Y no por eso tengo una infección del tracto urinario. Aparte, tienen que acostumbrarse, las infecciones del tracto urinario son sintomáticas. Una infección del tracto urinario le va a dar síntomas. Un niño que no tiene fiebre, que no, muy chiquito, que no va a tener disuria, pero que llora cuando haga pipí, que la pipí tenga un olor extraño, porque siempre le dicen que orina amarillo, y yo, si la orina es amarilla, ¿qué color quieren que sea? La orina es amarilla, ¿no? Orinar como agua, eso quiere decir hipostenuria. Y hipostenuria es daño a nivel de la concentración por el mecanismo contracorriente que se da en el asa de Henle. Entonces yo puedo diagnosticar patologías con un examen general de orina, sí puedo, pero yo tengo que conocer anatomía e histología de toda la parte de la nefrona, ¿ok? ¿Qué puedo yo ver en la densidad alterada? Por cierto, cuando ustedes vean la parte del CIS, una de las cosas que está totalmente errónea son los rangos de referencia. Los rangos de referencia están, pero de lo más basura que puede existir en este país. O sea, si yo solo me acostumbro y no sé interpretar y veo esos rangos de referencia, yo digo, está normal. Imagínate el que estuvo digitando esa parte de los rangos de referencia dijo que era normal tener 2% de blasto, ahí va a andar con cáncer y pues sí, va a estar normal, ¿no? La densidad urinaria me refleja qué parte específica de la nefrona. Recordemos fisiología renal e histología. En el túbulo colector. No. Mecanismo contracorriente, ¿qué parte? Asa de Henle. Acuérdense, el asa de Henle tiene una parte que es permeable al agua, impermeable al agua, permeable a solutos, y entonces ahí empieza a haber un mecanismo contracorriente porque se va desplazando la urea con el agua y van generando la parte de la densidad, la parte de la osmolaridad. Densidad mide la osmolaridad que va a tener la orina. Entonces ahí te replica qué tan concentrado va a estar. Si yo no tomo agua, yo obviamente voy a tener una orina más concentrada y eso quiere decir que voy a tener una mayor cantidad de solutos, pero que yo siempre tengo que depurar toda esa parte, ¿no? Okay. Entonces, asa de Henle, mecanismo contracorriente, el pH que mide. El túbulo proximal. Sí. Y no. O sea, sí, pero mide más que eso. El túbulo distal. Sí y no. Mide toda la parte de la acidificación tubular y empieza desde el túbulo contorneado proximal, pero también se sigue dando en cierta porción del asa de Henle y en el túbulo distal. A lo mejor la parte de excreción de hidrogeniones no es mucha, pero sí es súper importante. Entonces, alteraciones en el pH urinario quiere decir excreción de hidrogeniones o pérdida de bicarbonato. ¿Qué patologías me generan un impacto directo en el pH? Acidosis tubular renal. ¿Por qué es importante y por qué les puse esto? Porque antes de los 2 años, si bien yo les dije que en la semana 36-37 terminaba toda la parte de la embriología renal o toda la parte de la morfogénesis del riñón, que lo último es la generación de nefronas, cuando nacen los bebés tienen un riñón inmaduro y eso no se va a regular hasta los 2 años. Eso quiere decir que
toda la interpretación de estudios de laboratorio en niños menores de 2 años no va a ser igual que en un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque no tienen madurez tubular, no tienen madurez de los receptores. Entonces, encontrar que un bebé de 1 año tiene un pH de 7.5 puede ser normal, pero después de los 2 años el pH urinario, la orina es ácida, tiene que estar entre 5.5 y 6.5. ¿Por qué es importante saber esta interpretación? Ustedes empiezan a ver controles y ven un niño que no crece, Nelson dice, mande examen general de orina. Si el examen general de orina tiene que el pH urinario está arriba de 6.5, eso es que el bebé no está excretando hidrogeniones. No excretar hidrogeniones quiere decir que esos hidrogeniones se me acumulan en la sangre. Entonces me hacen una patología que se llama acidosis tubular renal. ¿Por qué? Porque yo no puedo, hay algo, o sea, no sé si está alterado en la parte proximal o distal, o sea, eso se ve después. Pero si yo pienso y analizo y digo, no me gana peso, ya no se llama falla de Medro, sino que se llama alteración en la parte del crecimiento, ¿no? Falla de Medro ya es un término obsoleto. Entonces yo veo que va abajo, les mando examen general de orina, súper barato, yo veo eso, y después lo complemento con una gasometría venosa, con exámenes de laboratorio. Porque el diagnóstico es un diagnóstico operacional. ¿Saben qué es? Cuando se dice diagnóstico operacional, ¿qué es? El diagnóstico operacional es, si cumple esto, es. Si no, no es. Entonces, en la acidosis tubular renal, si yo tengo una acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal, es acidosis tubular renal. Si yo tengo alteración del anion gap, eso no puede ser ATR. ¿Me entienden? Entonces, es súper importante que también conozcan la parte de qué es un diagnóstico operacional, o sea, cuando yo voy a decir esto sí cumple o esto no cumple. Okay. Leucocitos, pues leucocitos no es algo específico de infección, o sea, porque los leucocitos en orina se van a generar cuando yo empiezo a tener cualquier estímulo de inflamación, al igual que la esterasa leucocitaria. Para yo decir que un examen general de orina es positivo, yo tengo que tener 3 cosas: nitritos positivos, esterasa leucocitaria positiva y leucocitos positivos, ¿ok? Cuando veíamos la parte, que ustedes no vieron esta materia, pero cuando les enseñaban la parte de la interpretación de los exámenes, existía el concepto de especificidad y susceptibilidad de los exámenes. ¿Qué es susceptibilidad en un examen y qué es especificidad? Especificidad va a evaluar los sanos y la susceptibilidad. La sensibilidad del estudio evalúa los enfermos. Sí, pero si lo pudieras aplicar, eso te puede decir, ok, si yo tengo fiebre, es muy probable que aunque no sea una infección de vías urinarias, yo pueda tener leucocituria, ¿correcto? Porque los leucocitos responden a estímulos de inflamación. Quiere decir que es muy sensible a la fiebre, pero no es específico de infección del tracto urinario. Si yo tuviera fiebre, más leucocituria, más esterasa leucocitaria, eso quiere decir de que yo tengo un punto mucho más específico para yo poder catalogar como una infección del tracto urinario, pero aún tengo exámenes que son muy sensibles a cualquier otro estímulo. Pero si yo tengo nitritos, yo tengo lo que es mucho más específico. No es tan sensible como la esterasa leucocitaria ni como los leucocitos, pero sí es más específico para que se esté positivo ante una infección del tracto urinario. Es como decir, yo puedo tener fiebre, y la fiebre es un síntoma no específico de una enfermedad, pero puedo tener síntomas que son, por ejemplo, el rash malar. El rash malar ya es mucho más específico para lupus que solo la fiebre, porque yo puedo tener fiebre por un montón de cosas. Entonces la sensibilidad de la fiebre ante las enfermedades es alta, pero no es específica. Pero el rash malar
es más específico obviamente que la fiebre. Entonces yo ahí voy haciendo como una interpretación adecuada de lo que podía ser, obviamente integrándola a la clínica, porque yo, como él mencionó, yo puedo tener un examen positivo, incluso puedo tener un urocultivo positivo en un paciente, pero si él no tiene síntomas, eso se toma como bacteriuria asintomática, y a las bacteriurias asintomáticas yo no le doy nada, no se les da nada, o sea, solo observación y todo eso, pero no, si yo no empiezo a integrar la parte de los laboratorios a la clínica, yo siempre voy a tratar exámenes, y nosotros tratamos pues, personas, no tratamos exámenes, porque a veces te sesga mucho o te desvía mucho del diagnóstico real, ¿no? Entonces, hay muchas más pruebas de función renal. Está históricamente lo más específico, que es la prueba de determinación de la tasa de filtrado glomerular por inulina, ¿ok? Pero no que sea específico no quiere decir que sea replicable, y es lo que les mencionaba de los estudios, porque para yo medir una tasa de filtrado glomerular por inulina tengo que tener un acceso y tengo que tener una sonda. ¿Por qué? Porque la inulina se filtra al 100%. Entonces es la determinación del filtrado de una sustancia que tiene que salir. Entonces si no sale y se acumula y me estima, ¿verdad? ¿Es específica? Sí es específica. ¿Es replicable? No, porque yo no voy a decirle al papá, le voy a poner un catéter y le voy a poner una sonda nada más para determinar la tasa de filtrado glomerular. Entonces no quiere decir porque sea el gold estándar, quiere decir que sea lo más replicable, ¿no? Ok. ¿Existe algo mucho más específico que la inulina? Sí. Hay pruebas nucleares que pueden determinar específicamente cuál es el filtrado de cada uno de los riñones, y eso lo podemos hacer con pruebas de función tubular con una gamografía mediada por un radioisótopo que se llama MAC3. El MAC3 tiene dos fases, que es la fase vascular, que es cuánto de ese radioisótopo entra al riñón y cuánto se excreta. Entonces, si yo no tengo captación, tengo alteración de la tasa de filtrado glomerular por disminución de la captación, y yo puedo tener problemas obstructivos que me van a disminuir la tasa de filtrado glomerular porque no se va a excretar, o sea, se va a acumular. Entonces me mide dos fases, fase vascular excretora, y me suma específicamente cuánto me filtra cada uno de los riñones. Aquí lo he hecho con un paciente, nada más aquí, de onco, que me hiperfiltraba con creatinina, me hiperfiltraba con cistatina, y yo quería determinar si realmente tenía o no tenía daño renal, porque era un paciente que había recibido quimioterapia, que me sesgan mucho los estudios de creatinina y cistatina, y tenía un osteosarcoma en el que había tenido una amputación. Entonces tenía sarcopenia, que es disminución de toda la masa muscular posterior a un proceso patológico, y aparte tenía pues una amputación. Entonces sesga mucho la creatinina. Me hiperfiltraba como que fuera un recién nacido mega prematuro, o sea, creatinina de 0.1 y un niño de 14 años, totalmente imposible. Entonces hicimos el segundo paso de que es más específico, y dijimos, ok, vamos a cistatina C. Cistatina C, me hiperfiltraba con cistatina C. Entonces realmente estaba así la tasa de filtrado, porque me tenía hiperfiltración de 500, o sea, un montón, ¿no? Entonces decidimos mandar gamografía con MAC3 y determinamos de que tenía una tasa de filtrado glomerular de 108. Entonces ya nos quedamos tranquilos y sabemos que la tasa de filtrado glomerular de ese niño es 108, aunque esté hiperfiltrando por creatinina o por cistatina. Mi tesis fue de eso, de la determinación de la comparativa entre creatinina, cistatina y gamografía, ¿verdad? Con MAC3. Entonces, pero lo hice en pacientes post-transplantados. Lo más específico es los cambios tubulares. O sea, la creatinina, cuando hablas de lesión renal, te dice que la creatinina no es un marcador tan específico, porque puede tardarse hasta 72 horas después del insulto renal en elevarse.
Lo último, no sé si ya leyeron la actualización de la lesión renal aguda por Cadivo, salió el año pasado, y un año ya de pasada, pero te menciona que lo que tenés que ver son las pruebas tubulares. Las pruebas tubulares, hay una cosa que se llama NephroCheck, que es como una tira reactiva para el examen general de orina, y te mide N-gal. El N-gal es derivado de la lipoproteína de las células tubulares. Entonces, N-gal elevado en las primeras 4 o 6 horas es igual a injuria renal, aunque la creatinina esté normal. Ya la ciencia va avanzando mucho, pero el problema es que nosotros estamos tan atrasados que ni siquiera podemos ocupar las fórmulas nuevas. Pero también sí es súper necesario, porque no se queden con esa cosa de que aquí no hacemos esto, que no hacemos... Obviamente ustedes tienen que conocer lo que se va a hacer, o sea, si su meta tiene que ser, como les digo, su meta principal, si quieren ser, o sea, quedarse como médicos generales y eso los hace feliz, perfecto, o sea, pueden ser muy buenos médicos generales. Si su sueño es ser epidemiólogo, qué bien, pero si ustedes quieren ser especialistas, quieren ser subespecialistas, que su meta no sea quedarse en el país, ustedes apunten a donde quieran ir, o sea, pero tienen que luchar por eso. Obviamente, créanme, cuando salen del país la competencia es bien dura, o sea, ustedes tienen que ser mejor, tienen que poner la cara, vea, tienen que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces eso se puede hacer estudiando. O sea, llega un momento en el que van a poder disfrutar su vida, van a poder tener novio, van a poder ir a la playa, van a poder hacer lo que quieran, pero dedíquenle tiempo al estudio, porque por eso se llaman estudiantes. O sea, y a veces mucho de lo que menos hacemos cuando somos estudiantes es estudiar, pero también nos los motivan y no les orientan a estudiar bien, porque yo les puedo poner una diapositiva y les puedo venir a leer qué es la creatinina y todo, pero también me los confunden mucho cuando les hablaban de electrolitos, porque a veces yo les preguntaba ahí que me enseñaran cómo les habían enseñado electrolitos y ni yo les entendía. Entonces les complican mucho la parte académica, tratando de enseñarles cosas sin que se apliquen. La parte importante es que ustedes integren, ¿ok? Entonces, pues si ya no hay más preguntas, no sé si tienen preguntas o algo, ¿no? Vamos a sentar porque ya me van a la rodilla. Entonces, pasé como 6 horas parado. De utilizar son estos, según la edad. No sé si tienen preguntas, ahorita es el momento. En el caso del niño que tenía la esterasa leucocitaria, eso era por inflamación, pero ¿por qué podría tener inflamación? Eso es una de las cosas que hay que ver. La densidad urinaria disminuye con respecto al volumen del líquido. Si yo les tomo a todos ustedes, les voy a contar, cuando yo era interno, tenía un tutor que era nefrólogo y un compañero no llegó y le dijo, fíjese que no vine porque tuve diarrea, y le dijo, ok, está bien, no hay problema. ¿Y todavía tenés? Le dijo, sí, todavía hice como 4 veces, ok. Le dijo, necesito que me des un examen general de orina, vamos a buscarte cetonas y vamos a ver tu densidad urinaria. Obviamente era mentira, no había llegado por otras cosas, ¿verdad? Yo creo que del miedo hasta le salió leucocituria y todo eso, toda la parte inflamatoria. Pero es normal que yo tenga una disminución de la concentración o sea, que tenga una densidad mucho más alta. Si he pasado dormido y no me he hidratado durante 8 horas que voy a dormir, sí, ¿verdad? Es normal que la primera orina de la mañana sea más amarilla y más concentrada. Sí, o sea, si es como agüita, preocúpense, porque eso quiere decir que su riñón no está concentrando y a lo mejor pueden tener un tumor en la cabeza. Sí, pues sí, o sea, se puede... La hipostenuria es uno de los síntomas de los craneofaringiomas, porque los craneofaringiomas tienden a alterar la adenohipófisis, entonces te generan alteraciones a nivel de la vasopresina. Entonces muchas veces empiezan a hacer diabetes insípida, o sea, orinan. También revisen, o sea, si a cada rato van al baño, háganse un hemogluco, no vaya a ser que tengan diabetes. Eso es cierto. O sea, ¿quiénes de aquí ya se han hecho un ultrasonido renal?
Nada. ¿Y cómo saben que tienen los dos riñones? Ay, no, yo sí me he hecho. Okay. ¿Cómo saben que no tienen una ectopia renal cruzada? ¿O cómo saben que no tienen una poliquistosis autosómica dominante? No estamos acostumbrados a eso, pero muchas personas adultas tienen agenesia renal, pero tienen función renal normal por el mecanismo compensatorio de las nefronas. No todos terminan en enfermedad renal crónica, pero si ustedes son sedentarios, toman gaseosa, comen churros, fuman, toman alcohol, más rápido se va a deteriorar el riñón, ¿no? Ok, ya me perdí, no sé qué decir. ¿Alguna otra pregunta? Yo les doy clases a los residentes de primer año y vemos qué trastornos del sodio, trastornos del potasio, y lo hacemos en línea. Es totalmente gratis. Si quieren en una clase, pues les mando, no es obligación, pues. O sea, pero desde mi punto de vista yo creo que no sé qué es más importante que recibir una clase. Entonces, se los voy a mandar. Si se quieren meter, pues métanse. Si no quieren meter, pues no se metan. Pero siento que es muy poquito, o sea, es muy poquito tiempo una clase para que aprendan todo. Sí, ya no me vean, ya me incomodaron. ¿No tienen más preguntas o algo? ¿No? Ya me puedo retirar. ¿Sí? ¿Y con fines de exámenes? Con fines de exámenes. Pues ejercicios de lo que acabamos de hacer. Llevo calculadora y todo. Claro, lleve calculadora. Sí, ejercicios. Ejercicios que me digan si está hiperfiltrando o no está hiperfiltrando. Les sugiero que repasen la tasa de filtrado glomerular en menores de 2 años, que son como ¿cómo se llama esta cosa? Que son como percentiles, o sea, y que tienen como un límite inferior, un límite superior. Porque yo puedo tener en un niño de 8 meses una tasa de filtrado de 80, y eso no quiere decir que tenga enfermedad renal crónica. Si no, se lo voy a mandar. Les voy a mandar las tablitas y eso, o sea, que yo les voy a poner. El niño tiene 1 año y tiene tasa de filtrado de que 75. ¿Tiene o no tiene enfermedad renal crónica? Y la respuesta va a ser sí o no, y ya, fin. Ajá. ¿Cuál le vamos a poner? Pero obviamente que para eso ustedes tienen que saber la fórmula, calcular y todo, ¿verdad? Y ya así de fácil, o sea, integrar, ¿me entienden? Que integren la parte de laboratorio a la clínica, porque si no, no van a saber en qué momento usarlo. ¿Ok? ¿Cuándo es su examen? No, ese creo que entra en el otro paso. El otro es el 14. ¿14 de? Agosto. Tienen tiempo, de todos modos. Van a ocupar la vacación para estudiar, ¿verdad? Sí, cabrón. Sí. Ajá. Sí. Obvio. Yo no tengo tus vacaciones. Qué metido. Bueno, ¿algo más? Chao. Muchas gracias. No aplaudan. Ay, es que eso es correcto. Vos me te das el Ya está todo.